Bienvenidos a este video. Vamos a ver la opción del Visual Dashboard, que es una opción de análisis rápido e interactivo de información. Pues bien, si damos clic al Visual Dashboard se nos abrirá esta versión de Canvas. Bueno, aquí lo que tendríamos que hacer es seguir las indicaciones. En este caso damos clic sobre la flecha para indicar, digamos, la fuente de información a seleccionar. Se nos abrirá el selector de base de datos e indicaremos acá cuál es la base de datos sobre la cual queremos hacer el análisis. En este caso, Protewitzelia, abrimos y me interesa hacer análisis de información sobre la base de datos de estudio de casos y controles. Pues bien, vean que se habilitan un par de ventanas tanto a la izquierda como a la derecha. La de la izquierda me permite generar una nueva variable, editar variable o borrar variable. Es decir, las opciones de crear una nueva variable, recodificar variables, asignar valores a variables, como por ejemplo la generación de la variable semanas epidemiológicas que hicimos desde el comando de análisis clásico, podríamos hacerlo desde aquí. Se nos abrirán exactamente las mismas ventanas de diseño desde acá del Canvas. Y también tenemos algunos filtros que nos permitirán, digamos, seleccionar algunas características de variables para el análisis de la información, es decir, solamente hombres, solamente mujeres, un grupo de edad, etc. Acá hemos abierto el archivo con 52 registros correspondiente a la base de datos de estudios, casos y controles. Ahora, para comenzar a generar el análisis de información, damos clic derecho del ratón y se nos desplegará esta barra de menú. Pues bien, pueden explorar todas las opciones que hay acá. Podríamos haber abierto la fuente de información desde esta opción y tenemos otras opciones como salvar Canvas como, y esto es para guardar la información que estamos analizando. Ya veremos en algún momento. Podemos exportar información, guardar las salidas como un archivo HTML, y lo más importante está por acá. Estas opciones que tienen a su izquierda la ruedita de engranaje como icono nos permiten generar los análisis estadísticos. Entonces podemos listar las variables, hacer análisis de frecuencia, combinación de frecuencia, y podemos hacer las tablas 2x2 que habíamos estado analizando desde la versión de análisis clásico. Vamos a generar tablas 2x2. Vean qué rápido y qué fácil, digamos, es la ventana de inclusión de variables. Nos pide, bueno, ¿cuál es la variable de exposición? Hagamos el análisis con, por ejemplo, pozo cubierto, ¿no? Y variable de salida o de efecto será ser casos o controles. Tenemos algunas opciones avanzadas, como por ejemplo me interesaría que desplegara la etiqueta de las variables, ¿no? Y bueno, también tenemos algunas opciones acá, ¿no? Que en este momento no utilizaremos. Damos a correr y se nos genera esta tabla o gadget de salida. Entonces, veamos, en la parte izquierda tendremos la representación de los datos o de la información dentro de la tabla 2x2. Y a la derecha tendremos los estadísticos calculados a partir de esta distribución de datos. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Verificar primero que la distribución de la información dentro de la tabla sea la correcta. La variable analizada de factor de exposición aquí es pozo cubierto, donde el factor de exposición sería no tener el pozo cubierto. Pero si ustedes ven, aquí la información no está adecuadamente dispuesta. Normalmente se refiere que lo ideal es tener la exposición en la parte superior, o sea, dentro de las filas la exposición debe estar en la parte superior. ¿Cómo corrijo esto? Y esto es lo importante del trabajo en el Canvas, es que el Canvas me permite reorganizar la información dentro de esta tabla. Si ustedes ven este botón en la parte superior derecha de las tablas, el último botón
tiene un triangulito, dos triángulos con los vértices dispuestos hacia arriba y hacia abajo. Este me dice de que este triangulito me permite cambiar la posición de los datos de las filas. Si le damos clic, vean ustedes qué pasa con las opciones de la variable pozo cubierto. Se lo daremos ahora. ¿Lo ven? Cambió. Y hemos pasado la exposición a la parte superior. Ahora, veamos las columnas. Acá nuevamente también tengo un problema. Los casos están a la derecha y los controles a la izquierda. Y me interesa tenerlo en el orden contrario. Eso se permite con este otro botoncito donde el vértice puede estar hacia la derecha o a la izquierda en los botones. Doy clic en los mismos y vean cómo se cambia la posición de los datos dentro de la tabla. Daré el clic ahora. Pero no solamente cambian los datos, también ha cambiado los estimadores calculados o los estadísticos calculados. Si no me creen, véanlo. Daré clic nuevamente a cambiar los datos de las columnas. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Y ven? Los estimadores han cambiado valores también. Entonces, es necesario verificar que la posición de los datos sea la adecuada, casos a la izquierda, controles a la derecha, exposición en la parte superior y no exposición en la parte inferior, para que las tablas de salida de estadístico me generen y calculen los estadísticos necesarios para hacer una buena interpretación de los resultados. Ahora, puedo repetir esto nuevamente, generar otra tabla 2×2, exposición, por ejemplo, agua sucia en el pozo, efecto cercazo un control, y ya tendría una segunda tabla de salida con información. Vuelvo a verificar, me interesa que los casos queden a la izquierda, ya lo he hecho, y en este caso la exposición es tener agua sucia en el pozo, por lo cual el orden está adecuado. Y veo que la odds, en este caso, se calcula al hacer adecuadamente, digamos, la ubicación de los datos. La odds calculada, vemos, es de 38 con su respectivo intervalo de confianza. Bueno, la idea es, bueno, he estado trabajando y ¿cómo hago entonces ahora para guardar estos análisis? Pues la opción es salvar el Canvas. Puedo hacerlo desde salvar como, y si ya lo he salvado una vez, puedo usar la opción salvar. En este caso, salvaremos por primera vez. Y pondremos al análisis de base de datos, casos y controles del 26 de abril. Doy guardar. Se me despliega una etiqueta refiriéndome que se ha realizado se ha guardado la información requerida y ahora sí puedo cerrar el Canvas. Ahora, cuando quiera retomar el análisis, abro el Canvas. La opción aquí será darle abrir y selecciono el archivo de Canvas que requiero abrir. ¿Lo ven? Y lo tengo abierto nuevamente. La misma análisis de información que había generado. Pues bien, hasta aquí lo relacionado con el Visual Dashboard y las opciones de guardar la información de análisis realizado desde acá de esta ventana interactiva.